La mantequilla hace que sus pantalones se caigan. ¿Sabía usted que la mantequilla puede hacer que sus pantalones se caigan? Yo tampoco lo sabía, hasta que comencé a comer mantequilla, crema, tocino, huevos y los cortes grasos de pollo cocinados a la vieja usanza en manteca de cerdo. He perdido 65 kilos en 14 meses. Comer mantequilla ha hecho que mis pantalones talla 54 me caigan. Hola, mi nombre es Bob. Tengo 50 años, no soy un gurú de las dietas. Soy solamente un tipo normal de la clase trabajadora y sé que mi historia suena loca, pero espero que me escuche si está gordo, enfermo y con dolores. Espero que me dé unos pocos minutos de su tiempo porque creo que mi historia realmente podría cambiar su vida. En vez de llamar a este vídeo "La mantequilla hace que sus pantalones se caigan", casi lo llamé "El azúcar me hizo tan gordo que no podía sentarme en una silla plegable". Porque la verdad es que este soy yo el día 8 de mayo del 2013. No podía sentarme en estas sillas plegables. Usted sabe, ese tipo de silla con reposabrazos que son la pesadilla de la gente gorda. Mi familia y yo fuimos a la graduación de la universidad de mi hijo. La ceremonia se realizó en la pista de un enorme gimnasio en Nashville, pero tuvimos que sentarnos en la sección más alta, en una de esas bancas largas de madera dura e incómoda, porque yo estaba demasiado gordo para sentarme en aquellas sillas cerca de la ceremonia. Este soy yo ahora, y yo voy a decirle cómo lo hice. Estoy a punto de decirle algo que podría no creer en un primer momento, pero la grasa no lo hace gordo. Entre más grasa coma, menor será la grasa que se desborde de su cinturón. La mantequilla es un alimento de dieta para la gente que tiende a engordar. La mantequilla es un alimento de dieta para las personas que tienden a engordar. Y si decir que la mantequilla es un alimento de dieta lo impacta, voy a dar un paso más allá e impactarlo aún más. Sé que la mantequilla, la crema, el tocino y la manteca de cerdo son alimentos fantásticos y milagrosos para restaurar la salud. He perdido 45 kilos, 100 libras en 7 meses y otros 20 kilos, 45 libras en los siguientes 7 meses, para un total de 65 kilos, 145 libras en 14 meses. El consumo de grasas es el mejor medicamento para el colesterol. El mejor medicamento para el ardor de estómago y el reflujo ácido es comer grasa. El consumo de grasa es el mejor calmante para el dolor en las articulaciones, el mejor medicamento para la pérdida de peso y el mejor supresor del apetito es comer grasa. Escuche, yo soy la peor pesadilla de las compañías farmacéuticas. Soy un hombre de mediana edad y no tomo cualquiera de sus pastillas. No me asfixio cuando duermo sobre mi espalda. No tengo reflujo ácido o acidez gástrica. No tengo problemas de colesterol o de alta presión sanguínea. No tiemblo cuando mi nivel de azúcar baja demasiado. Solía tener dolor y rigidez tan severo en las articulaciones que apenas podía levantarme de la cama por la mañana. Era doloroso caminar. Mis rodillas y pies dolían tanto que solo podía usarlos apretando los dientes por el dolor. Y déjeme decirle, mis manos y hombros tampoco eran un paseo. Solía vivir tomando Aleve para poder pasar el día, pero ahora ya no tengo más dolores en las articulaciones. Las compañías farmacéuticas ya no pueden venderme sus pastillas. He estado en una dieta alta en grasa, baja en carbohidratos todos los días durante 16 meses. Y quiero compartir algunos de mis números con usted. Pasé de 147 centímetros en mi vientre el 8 de abril del 2013 para 88 centímetros de vientre hoy. Acabo de recibir un análisis de sangre el 4 de agosto 2014 y aquí están mis resultados. Mi glucosa en ayunas fue de 79, que es muy bueno, por lo que seguro no soy diabético. Mi nivel de colesterol HDL es 48, que es bueno. Mis triglicéridos son 53, que es fantástico. Escuche, una dieta alta en grasas no ha obstruido mis arterias. Comencé esta dieta porque descubrí el por qué estaba gordo e enfermo y con dolor en mis articulaciones. Era porque no podía manejar el azúcar. No estoy diciendo que los alimentos azucarados son malos para todos. Obviamente hay gente que los puede manejar muy bien. Lo que digo es que es veneno para gente como yo.
Veneno para la gente que tiende a engordar. El azúcar es un veneno para gente como usted y yo, si es gordo alrededor de la cintura. El azúcar es el veneno y el comer grasa es la cura. Escúcheme y déjeme decirle algo que ya sabe. La gente gorda maneja la comida de manera diferente que las personas delgadas. Todos conocemos a personas que son gordas y decimos que están gordos porque comen mucho. Pero por otro lado, todos conocemos personas que comen como caballos y son delgados, están en forma y nunca ganan peso. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no decimos que la persona magra es delgada porque come demasiado? Ya sabe, cuando el obeso come demasiado, todo el mundo asume automáticamente que comer excesivamente es la razón por la que la persona tiene sobrepeso. Ya sabe, si son solo calorías, si engordar es un simple problema de matemáticas. 1 más 1 igual que 2. Entonces, si usted come demasiado, usted debe engordar. Y si usted no come mucho, usted debe ser delgado y punto. Ya que todos sabemos que no puede ser solo calorías, debido a que algunas personas simplemente no engordan. Y la verdadera pregunta es, ¿por qué algunas personas acumulan la grasa y se quedan con hambre? ¿Y por qué otras personas no acumulan la grasa y se mantienen llenos de energía, delgados y en forma? ¿Qué causa que la gente como usted y yo almacenemos más de los alimentos que comemos en forma de grasa, en lugar de quemar toda esa comida para obtener energía? Esta es la clave del por qué la mantequilla hace que sus pantalones se caigan. Mire, la persona que almacena lo que come como gordura tiene un problema y ese problema es lo que los médicos llaman resistencia a la insulina. Ahora bien, esta es una idea un poco complicada, pero la voy a hacer tan simple como pueda. Aquellos de nosotros con resistencia a la insulina producimos demasiada insulina cuando comemos o bebemos alimentos que se convierten en azúcar en nuestros cuerpos. Sepa que, si tiene grasa alrededor de la cintura y tiene el vientre gordo, probablemente tiene resistencia a la insulina. Digo que usted probablemente tiene resistencia a la insulina si tiene una gran barriga, porque los médicos creen que la característica que tienen en común los resistentes a la insulina es una gran barriga. Son gordos en el vientre. Y no tiene que ser muy gordo, esto comienza cuando su cintura empieza a crecer. Entre más gordo y grande su vientre, probablemente más resistente a la insulina sea usted. Y cuanto más gordo se ponga el vientre, más insulina produce cuando come carbohidratos. La palabra carbohidrato es lo que mi abuelo solía llamar una palabra de $2. Así que le explicaré esa palabra de $2 con mis 50 centavos de educación. Los carbohidratos son cualquier alimento o bebida que nuestro cuerpo convierte en azúcar tan pronto como lo consumimos, como las papas, maíz, azúcar, refrescos, pastel, galletas y pan. Cada vez que come cualquier cosa con azúcar o cualquier cosa que su cuerpo va a convertir en azúcar, en otras palabras, un carbohidrato de $2. Su páncreas, el páncreas de todo el mundo, magro y delgado, no importa de quién sea, el páncreas, un pequeño órgano justo debajo de su hígado, libera insulina para mantener su azúcar en la sangre en un cierto nivel. Esto es para todo el mundo. La insulina es una hormona que el cuerpo utiliza para conducir el azúcar afuera de la sangre y llevarla dentro de sus músculos para que sea usada como energía. Y la insulina también conduce el azúcar y la grasa que usted come hacia las células de grasa para que almacenen la energía entre las comidas y durante el sueño. La insulina es normal, saludable y dadora de vida. Pero las personas que tendemos a engordar tenemos este problema que se llama resistencia a la insulina. Si usted tiene resistencia a la insulina, y es probable que así sea, si tiene un vientre gordo, entonces cuando come alimentos carboazucarados, sus músculos, sus órganos, incluso sus células de grasa se van a resistir a recibir la insulina para poner más azúcar en ellas. No quieren más azúcar. Se niegan a aceptar más azúcar. Es al igual que si sus músculos dicen, no más, gracias. Se resisten a recibir insulina que forza este azúcar en ellos. Y ya sabe, esto es peligroso porque su cuerpo tiene que sacar este azúcar de su sangre, no puede quedarse allí o usted moriría, por lo que su páncreas produce más insulina para forzar a que estas células resistentes acepten el azúcar.
Ahora, aquí está el problema. Cuando los niveles de insulina son altos en su cuerpo, usted no es capaz de quemar la grasa. Usted no consigue quemar la grasa que acaba de comer y usted no consigue quemar la grasa alrededor de su vientre para obtener energía. El problema va más allá de la gran barriga. Para una persona resistente a la insulina, cuanto más insulina libera y cuanto más tiempo su nivel de insulina se quede alta, más de la comida que acaba de comer se almacena en su grasa y no puede ser quemada como energía. Usted acaba de comer un gran plato de cereal, pero sus músculos son resistentes a la insulina, por lo que usted ha producido demasiada insulina para forzar el azúcar en sus músculos. Esta insulina elevada atrapa la mayor parte de este cereal en sus células de grasa. En otras palabras, las células de grasa en su vientre han robado su desayuno y si roban una parte de su desayuno, esto lo deja con hambre. Si usted todavía tiene hambre después de comer, ya sabe lo que va a hacer. Usted va a comer más. Va a comer más para compensar el cereal que sus células de grasa están reteniendo. Y si se come una botana y un refresco entre las comidas para compensar este cereal que las células de grasa le robaron porque usted todavía tiene hambre, su insulina aumenta nuevamente, manteniendo la grasa atrapada incluso más tiempo, por lo que no puede quemar la grasa del abdomen entre las comidas. Para la persona delgada, magra, es una situación diferente. Su insulina aumenta, sus músculos aceptan el azúcar, no se resisten y esta energía hace que se sienta bien. Además puede almacenar temporalmente cualquier caloría extra que haya comido en sus células grasas. Después, cuando su nivel de insulina baja, va a quemar la grasa que está almacenada en sus células de grasa entre las comidas y mientras duerme. Se siente bien, no aumenta de peso. Para la persona delgada todo está bien y normal. Pero para usted, comer una comida con alto contenido de azúcar es un problema, ya que los niveles de insulina suben y duran más que en la gente delgada. Usted tiene una gran barriga, es resistente a la insulina, produce demasiada insulina. Cuando su insulina está alta, la quema de grasa en su cuerpo se detiene para sacar el azúcar de la sangre rápidamente. Esto tiene sentido porque si su cuerpo está quemando grasa, no necesita quemar el azúcar que usted acaba de comer para obtener energía, por lo que la insulina detiene la quema de grasa para ayudar a sacar el azúcar de la sangre más rápido. Los niveles altos de insulina almacenan la comida como grasa y no permiten que se use como energía. Cuando la persona que tiende a engordar está comiendo alimentos azucarados, su insulina está más elevada y se queda así más tiempo que en una persona delgada. No puede quemar grasa y porque no puede quemar parte de lo que acaba de comer, entonces se queda con hambre y con menos energía, por lo que también se siente cansada. Ahora que ya sabe lo que pasa cuando la insulina está alta, quiero decirle lo que pasa cuando la insulina está baja. Sin insulina es casi imposible almacenar calorías en forma de grasa. Y sin insulina, sus células de grasa comienzan a liberar la grasa que ha almacenado para que sea usada como energía. Podemos ver esto en los diabéticos insulinodependientes tipo 1. En los años anteriores a que la insulina pudiera ser fabricada en forma de inyección, ser diagnosticado con este tipo de diabetes era una sentencia de muerte. Uno de los primeros signos de que una persona tenía diabetes tipo 1 era cuando empezaron a bajar de peso rápidamente, incluso cuando comían cantidades normales de alimentos. Sin insulina suficiente, no podían utilizar los alimentos con azúcar y con almidón que habían comido para obtener energía y no podían almacenar calorías extra en la grasa. La insulina pone el azúcar en los músculos y la grasa y previene que el cuerpo queme grasa. Sin insulina es casi imposible almacenar grasa y sin insulina su cuerpo libera la grasa que tienes almacenada para usarla como energía. Otro ejemplo de insulina baja es la gente que se muere de hambre o que ayuna durante mucho tiempo. Se puede ver un ejemplo del ayuno cuando ves a estas personas en estos programas de televisión de supervivencia. ¿Usted sabía que estas personas pueden perder de 11 a 13 kilos en un par de semanas cuando no tienen nada que comer? La pregunta interesante es esta, y lo que voy a decir es la clave para comprender el por qué la mantequilla hace que sus pantalones se caigan. Si no tiene comida, ¿qué come el cuerpo? ¿Qué come el cuerpo cuando usted como persona no puede comer?
En otras palabras, no se está llevando nada a la boca, no hay comida en la boca, pero el cuerpo tiene que tener energía constante o moriría inmediatamente. Entonces, ¿qué come su cuerpo hambriento cuando no hay comida? Come grasa. Se alimenta de su propia grasa. Es su propia grasa almacenada alrededor de su vientre y caderas y papada doble. Cuando no tiene nada de alimentos, su propia gordura abdominal suministra 85% de sus necesidades energéticas. Lo interesante de la inanición y el ayuno es lo siguiente. ¿Qué tipo de comida es la que realmente no tiene una persona que ayuna? Por supuesto, no está comiendo comida, sin embargo, su cuerpo todavía está comiendo. La persona que ayuna está consumiendo su propia grasa. Y tampoco le faltan proteínas, porque su cuerpo descompone sus propios tejidos para obtener proteína. El único tipo de alimento que en realidad esta persona no tiene son los carbohidratos. Esto es lo que es tan divertido para mí cuando la gente dice que comer una dieta alta en grasa es peligroso. Mire, su cuerpo convierte una parte del azúcar y casi toda la grasa que come en grasa corporal y la almacena en las células de grasa después de comer. La persona de peso normal libera la gordura de su propio cuerpo entre las comidas y durante el sueño, y esta grasa corporal que liberan asciende a un promedio de 60% de su energía diaria. Hasta las personas de peso normal están en una dieta de 60% de grasa. Todo el mundo está siguiendo esta dieta alta en grasa y no lo sabe. Escuche, incluso si usted sigue una dieta baja en grasa, dieta con pocas calorías, mientras está en esa dieta y pierde peso, si contamos a la cantidad de grasa que su cuerpo está liberando a medida que pierde peso, incluyendo parte de la comida que está comiendo, lo que realmente es. Incluso las personas que siguen una dieta baja en grasa, baja en calorías, en realidad es una dieta alta en grasas, alta en calorías. ¿Sabe? Nuestros cuerpos consumen esta grasa y cuenta hasta en un 60% de la energía que utilizamos cada día. Incluso los vegetarianos y veganos que prefieren morir antes que comer un animal, incluso estos veganos están comiendo su propia grasa animal humana entre las comidas y mientras duermen. La grasa animal humana producida por su propio cuerpo desde todos los plátanos que han estado comiendo. Esta forma de vivir de la grasa es normal, y si su cuerpo lo hace correctamente, usted no va a ser gordo. Pero con aquellos de nosotros que somos resistentes a la insulina, son nuestros altos niveles de insulina lo que nos previene de quemar grasa a un ritmo que nos permitiría permanecer delgados. Así que cuando se muere de hambre o ayuna, lo que pasa realmente es que no está utilizando hidratos de carbono y que está comiendo alrededor del 85% de calorías de su propia gordura. Ahora quiero que mire a este desayuno. Este desayuno de tocino, huevo y mantequilla se hace a partir del mismo tipo de comida que yo estaría comiendo si me estaba muriendo de hambre. Esta comida, junto con este café y la crema de leche en él, asciende a una dieta rica en grasas. 80% de las calorías que usted ve aquí son calorías grasas. Es bajo en carbohidratos, por lo que mi respuesta a la insulina será baja. Cuando solía comer cereales, mi insulina estaba alta, la quema de grasa se detenía, lo cual hacía que mi barriga se robara parte de mi desayuno. Ya sabe, si tengo algo y usted se lo lleva, se lo queda y no me deja usarlo, me lo está robando. Si usted come y algo de esa comida se mantiene almacenada por los niveles altos de insulina, entonces usted no puede utilizarla como fuente de energía. Así que su barriga se ha robado su desayuno. Y si su desayuno ha sido robado, usted que seguirá con hambre. Pero con el tocino, huevos y mantequilla, mi insulina se mantiene baja. Puedo usar estas calorías de energía y puedo usar la grasa que ya tengo almacenada en mi barriga. Estoy comiendo una cantidad adecuada de proteínas, así que no estoy descomponiendo mis músculos y destruyendo mis órganos. Con la insulina baja, mi cuerpo es libre de quemar mi grasa para obtener energía. Yo no me quedaré con hambre porque al tener la insulina baja, el flujo de energía que se obtiene de la grasa de mi barriga está completamente disponible. Yo vivo esta vida, no es lo que leí en un libro.
Lo que voy a decir es algo que yo vivo todos los días. Vivo cada día controlando completamente mi apetito porque mi grasa no está aprisionada por altos niveles de insulina. Poder utilizar estas calorías me da energía todo el tiempo y aún mejor, tengo el control sin necesidad de utilizar la fuerza de voluntad o luchando en absoluto. La fuerza de voluntad es excelente, y si se puede ejercer esa fuerza de voluntad es fantástico, pero la fuerza de voluntad no puede superar siempre a la biología humana. Hay que obtener la ayuda de su biología humana para ayudar a su fuerza de voluntad si quiere un éxito a largo plazo. Comer de esta manera lo mantendrá quemando grasa en lugar de almacenando grasa. Escuche, su cuerpo está diseñado para liberar la grasa cuando la insulina es baja. Usted será capaz de utilizar esas calorías como energía y podrá utilizar las calorías ya almacenadas en su grasa para reducir su apetito entre las comidas y durante el sueño. Se dará cuenta de su apetito disminuirá mucho y que su nivel de energía subirá siempre y cuando mantenga su insulina baja por no comer, o lo que es peor, beber carbohidratos. La clave del por qué la mantequilla hace que sus pantalones se caigan es la siguiente. Cuando sustituye los carbohidratos que sacó de su dieta por grasa, se mantiene satisfecho. La grasa reduce su apetito y le da control sobre él por primera vez en su vida. Sin los carbohidratos provocando una respuesta de insulina alta, la grasa le dará el control del apetito como no lo creería posible hasta que lo experimente usted mismo. Es la única cosa que la gente siempre me dice cuando hacen esta dieta. Y así es como yo sé que en realidad están haciendo bien la dieta. Siempre comentan cuánto control tienen sobre su apetito por primera vez en años. Algunas veces se olvidan de comer y se preguntan, ¿ya comí? Esto me pasa a mí todo el tiempo. No solo eso, usted puede pasar horas y horas sin comer. Usted empezará a quemar la grasa abdominal en lugar de almacenar más de la misma. Esto reducirá su resistencia a la insulina. Su gordura abdominal no va a robar su desayuno. Usted será capaz de comer y usar esa energía y la energía que se libera de la grasa de su barriga para vivir su vida con muy poca hambre. No tendrá que comer más tarde para compensar la comida que las células de grasa le han robado. Va a empezar a sentirse mejor y a tener más energía. Va a romper el círculo vicioso al atacar directamente la raíz del problema, lo cual es un exceso de insulina. Escuche, usted ha estado luchando con este problema de hambre toda su vida, luchando con los alimentos y un apetito sin control por su vida entera. Lo mejor que puede hacer es atacar el problema donde él vive. Usted tiene un problema de insulina. Detenga el problema con la insulina. Su cuerpo produce insulina cuando come carbohidratos. Ahora escuche, el cuerpo también produce insulina cuando come demasiada proteína, y sé que hay muchas otras razones. Pero ya sabe, para la mayoría gente pesada y grande, el problema son los carbohidratos. Y para todas las personas de la policía de alimentos que hay por ahí que quieren discutir conmigo sobre otras cosas que provocan picos de insulina, muy bien, yo lo sé que es verdad y todo el mundo sabe que es verdad. Pero adivinen qué, eso no tiene importancia para la persona que es pesada. Lo que está causando su problema es comer demasiados carbohidratos. Cuando elimina el problema de la insulina alta causada por demasiados alimentos y bebidas azucarados, usted ataca y derrota a la causa principal de su problema de acumulación de gordura y la principal causa de su problema del control del apetito. Escuche, cuando come huevos y tocino en vez de cereales, entonces usted impide que las células de grasa le roben su desayuno. ¿Sabe usted? La primera cosa que siempre escucho de la gente cuando les hablo de esta dieta es: ¿quiere decir que tengo que renunciar a mis papas y el pan? ¿Tengo que dejar de beber refrescos? Sí, tiene que renunciar a ellos. La razón por la que tiene que dejarlos es que tiene un problema con los carbohidratos. Usted no puede manejar el azúcar. Usted no es capaz de controlar el azúcar que hay en esas cosas. Usted produce demasiada insulina cuando las come. ¿Será capaz de manejarla cuando ya haya perdido peso? Quizá usted será capaz. Tal vez sí, tal vez no. Depende de cuánto daño usted ha hecho a su sistema a través de los años.
es probable que nunca más pueda comer como lo hizo cuando era joven. He sido capaz de volver a añadir unas papas a mi comida ya que he perdido el peso, pero no he añadido la harina y el azúcar y nunca lo haré, y eso es un tema para un vídeo futuro, porque me gusta estar delgado y libre de dolor y no me gusta que me duelan las tripas. Pero quiero invertir la pregunta. ¿Está realmente renunciando a las papas y el pan y pastelitos y refrescos? ¿O está usted renunciando a una gran barriga, a unos 20, 30 o 50 kilos de más? ¿Renuncia a la artritis? Yo sí. ¿Renuncia al reflujo ácido y ardor de estómago? Yo sí. ¿Renuncia a la apnea del sueño y una máscara de respiración nocturna? Nunca tuve eso, pero tenía problemas para dormir de espaldas. ¿Renuncia a gastar un par de cientos de dólares en los medicamentos recetados cada mes o a un montón de dinero para analgésicos de venta libre a cada mes? ¿Renuncia a morir 20 años antes o a sentirse como muerto mientras aún está vivo? ¿Renuncia a no ser capaz de jugar con sus hijos y nietos porque está demasiado gordo? ¿Renuncia a no ser capaz de sentarse en una silla? Tiene que ver esto desde la perspectiva correcta. Cuando ataca este problema donde él vive, me refiero a realmente atacar el problema donde él vive, demasiada insulina causada por comer demasiada azúcar. Usted puede deshacerse de este problema o al menos puede mantenerlo en donde sea manejable. Esto lo que tiene no es un problema ocasional. En realidad no es de peso. El sobrepeso es cosmético, lo que se ve, pero el problema real es lo que está pasando dentro de su cuerpo. El peso es importante, pero la resistencia a la insulina está estrechamente asociada con varias enfermedades que son horribles, caras y que acortan la vida. La resistencia a la insulina es la raíz de la enfermedad cardíaca, del derrame cerebral, angina de pecho, diabetes, presión arterial alta, colesterol alto, triglicéridos altos, dolor en las articulaciones, osteoartritis. Síndrome de ovario poliquístico, que es la causa de periodos irregulares en las mujeres y del dolor pélvico y quistes en los ovarios. ¿Sabía usted que los niveles altos de insulina o resistencia a la insulina están asociados con varios tipos de cáncer? Y muchos de ellos son tipos de cáncer que atacan a las mujeres y a los hombres también, pero algunos de ellos son más femeninos. Cáncer de esófago, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon, cáncer de mama y el cáncer del útero y de los riñones. ¿Sabía usted que estos cánceres están asociados? No estoy diciendo que son causados por los altos niveles de resistencia a la insulina, pero las personas con resistencia a la insulina son propensas a este tipo de cáncer. Escuche, la cirugía de corazón abierto es muy complicada. Es súper cara y potencialmente mortal y podría potencialmente destruir su vida. Altos niveles de triglicéridos, colesterol HDL bajo, obstrucción de las arterias podrían hacer que se tenga que realizar una cirugía a corazón abierto o stents, cánulas en las arterias. Eso es un enorme problema. Y la resistencia a la insulina está fuertemente asociada con esta enfermedad. La enfermedad cardiovascular del corazón está estrechamente relacionada a la resistencia a la insulina. Y sabía que la diabetes, que está ampliamente extendida, y la artritis son devastadoras y son caras también. Las asociaciones de las que acabo de hablar entre estas enfermedades y un alto nivel de insulina son reales. Todo lo que tiene que hacer es ir en línea, entrar a Google, escribir uno de los nombres de estas enfermedades que acabo de mencionar y añadir la frase resistencia a la insulina, y verán cuán real es todo esto. Así que si usted tiene una gran barriga y si usted tiene resistencia a la insulina, esto es un asunto serio. Así que usted está renunciando a las papas, al pan, bebidas y pastelitos, o está renunciando a estas enfermedades que le van a robar del gozo de sus años de madurez y la vejez. Usted sabe que tiene que decidir cuál de ellos quiere más, pasteles y dulces, papas y pan, o jugar con sus niños y los nietos, manteniéndose lejos de medicamentos caros y siendo delgado y saludable.